Buen día, mi nombre es Juan Manuel Borjón Valencia, soy el coordinador de la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas aquí en la Ibero Torreón y les doy la bienvenida a este capítulo de nuestro podcast Economía 101 aquí en Ibero Radio. Hoy vamos a platicar con una persona a quien conozco ya desde hace tiempo, ¿sí? Y quien está haciendo a mi gusto una labor excepcional aquí en la comarca lagunera, apoyando a empresas de la región a enfocarse en la exportación de sus productos. Está con nosotros César Jesús Sandoval Hernández. Él es especialista en finanzas corporativos por Campus BBVA y actualmente es el Country Manager de Data Labs México. César, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Economía 101. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí platicando con tu audiencia y platicando pues de temas que son tan interesantes como la regionalización, ¿no? de la economía y el impacto que tiene el comercio exterior principalmente en Coahuila y en la comarca. Claro, muy bien, César, gracias. Pues vamos a empezar con el capítulo de hoy. Platícanos acerca de Data Labs, que entiendo es un grupo de empresas dedicadas a economía, finanzas y tecnología, con presencia en 4 países de nuestro continente, incluido obviamente México, ¿verdad? Y que aquí particularmente en nuestro país están dedicándose a la inversión de capital privado. Así es. Entonces, a ver, platícanos un poquito más, aterrízanos esta parte, por favor, César. Claro que sí, pues mira, nuestro proyecto nace de encontrar áreas de oportunidad en mercados globales. Nuestra data center o donde encontramos todos los análisis y reportes está en Canadá. Okay. Y ellos están enfocados mucho a ver el comercio internacional y las áreas de oportunidad. Entonces, en nuestro análisis encontramos favorablemente que Coahuila era un núcleo de desarrollo muy importante para México. En los últimos 30 años, el foco de nuestra economía, digamos, o de la tesis económica que tenía el gobierno, era al mercado, un poco liberalizarlo, y eso pues le dio mucho empuje a la economía de los estados, principalmente fronterizos. Entonces, el crecimiento y el desarrollo empezó a través de ese intercambio comercial con América del Norte, y pues estados como Aguascalientes, Querétaro, sí, claro, Coahuila, Nuevo León, pues tuvieron un auge extraordinario que los hizo a replantearse en su economía local y a cómo formalizarla. Entonces, en nuestro análisis, Coahuila fue el principal que tenía el potencial más alto en todos los estados que había mencionado, por su geolocalización, frontera con por la frontera con Estados Unidos y con uno de los principales PIBs a nivel mundial que es Texas. Claro. Entonces, pues el quinto lugar, de hecho. El área de oportunidad era inmensa. Y pues nosotros nos pusimos a analizar y a entender cómo funcionaba la economía en Coahuila para atraer inversión que funcionara en la estrategia del comercio en los 3 países, ¿no? Que es América del Norte, que es el principal mercado y la principal región económicamente hablando a nivel mundial, ¿no? Así es. César, acabas de tocar 2 temas fundamentales. Uno es la parte de la regionalización. Sí, obviamente Coahuila, pues como bien lo comentas, hace frontera con Texas, que es una de las economías más grandes del mundo, si lo tomamos como si fuera un país particularmente. Y digo, la verdad es que Coahuila pues se ha desarrollado en los últimos años con una vocación de exportador, ¿verdad? Principalmente en algunos sectores como la automotriz, y pues que también está volteando a sectores como la aeronáutica, por ejemplo, o la parte de generadores de energía eléctrica de modo sustentable y limpio. También acabas de tocar el tema de que el país venía de una cuestión de apertura hacia el extranjero, hacia el exterior. Obviamente con el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México, o lo que era el Telecán, pues abrimos las fronteras y bueno, pues hubo una digámoslo así, una metamorfosis de la economía mexicana. Sin embargo, desde el sexenio pasado hemos visto que hay una reticencia a esta situación. No lo abandonamos de facto, porque sabemos que dependemos mucho de este sector.
Más sin embargo, lo que hacemos hacia el interior del país, en otras áreas como la seguridad, la salud, la parte jurídica, pues da otra señal a los inversionistas. Platícanos primero un poco de la parte de la regionalización. Ya nos dijiste, Data Labs dijo, Coahuila es un foco principal. ¿Por qué? Ahondamos más en ese sentido. Claro que sí. Mira, aproximadamente el movimiento que hubo con la relocalización del famoso nearshoring, hubo montos o el volumen era muy atractivo. Entonces, nuestra idea era focalizarnos en Coahuila para ver todo ese movimiento, cómo poder atraerlo o si estaba listo el lugar para atenderlo, ¿no? Muy bien. Entonces, los montos más o menos que estaban destinados, para darnos una idea, en 2022 fue de 285,000 millones de dólares el potencial que se podía remitir solo en ese año, ¿no? Okay. En el 2023 creció a 364,000 millones de dólares, lo que podría relocalizarse aquí en México, porque las políticas de Estados Unidos orillaron a eso, ¿no? Claro. La idea de Estados Unidos era regionalizarse, así es, recapturar un poco de esa industria que tenía principalmente en Asia. Y a raíz de los aranceles que tuvo en el conflicto comercial de China-Estados Unidos en la anterior administración de Trump, pues el área de oportunidad era muy, muy grande. Okay, ahora, muy bien. ¿Qué tan listos estábamos? Que esa era la parte que nosotros nos empezamos a analizar y a entender. Y pues nos llevamos una sorpresa un poco desalentadora, porque la actividad económica en la región solo se movió muy poco hacia el tema de industrial o en la composición del Producto Interno Bruto de Coahuila hacia lo industrial y creciendo hacia más al sector terciario en servicios. Comercio principalmente. Así es, ¿por qué? Porque las decisiones centrales en el tema económico de la federación pues fue más hacia repartir recursos internamente, ¿no? Así es. A tomar de los ahorros que tenían en las reservas para los temas fiscales y pues el sobregirar un poquito el consumo. Sí, claro. En la región principalmente del centro y sureste de México. Entonces, esa situación pues también jaló un poco la economía de Coahuila, creciendo un poco más o digamos invirtiendo un poco más hacia el tema terciario servicios que la construcción de una fortaleza industrial. Y eso, bueno, lo vemos como todavía un área de oportunidad. Totalmente. No estamos, digamos, fuera, al contrario, nosotros vemos con esta regionalización de la industria, pues que en toda la incertidumbre que se viene y que vamos a tener próximamente este año, ya se va a empezar a ver, y ya están los números. Ya tenemos, de hecho. Bueno, podemos empezar a trabajar en sinergia, en simbiosis, todos los elementos que componen el PIB de Coahuila para buscar esas oportunidades y reorganizarnos con los estados vecinos, que esa es como la nueva tendencia que creo que va a suceder. Oye, César, a ver, platícanos un poquito más sobre este tema en el sentido de encontraron que había oportunidades, sin embargo ya había algo hecho. Creo yo que en Coahuila tenemos una buena fuerza laboral, muy capacitada, muy especializada. ¿Qué otras ventajas vieron ustedes como Data Labs de poder darle un giro a Coahuila y más hacia el sector industrial y principalmente hacia el sector exportador? ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta en Coahuila también como para poder llegar a ese giro? Me comentabas en alguna ocasión, hablabas sobre certificaciones de las empresas. ¿Hacia dónde va esto? Ahorita, regresando al punto 1, el tema además de lo que vemos en el talento humano, eso es un tema que sí tiene una particularidad, ahorita lo podemos platicar, el que tiene la frontera más segura de México. Eso es un punto muy importante.
y que además está subutilizada. Así Aproximadamente está al 40% de la capacidad instalada, Okay. la operación en la frontera de Eagle Pass, Piedras Negras. Piedras Negras. Tienen mucha capacidad todavía para crecer y las conexiones, digamos, en el tráfico, en la logística que bajan de San Antonio, tiene una mejor logística bajar por Piedras Negras que ir hacia Muy Nuevo bien. Laredo, hacia Reynosa. Muy bien. Entonces, ese es un factor interesantísimo donde nosotros apostamos. El otro aspecto que vemos es en el talento humano, es cómo está formalizándose y cómo ha crecido esa formalización de los empleos hacia el sector formal, Okay. que eso es algo muy particular. Por ejemplo, Coahuila es de los que mejor reportó Okay, hacia el muy bien. IMSS en creación de empleos formales. ¿Por qué? Porque está Excelente. orillado digamos, al comercio exterior, que tiene regulaciones y certificaciones muy, muy puntuales que se deben de cumplir. ¿Por qué? Porque la base del negocio en el comercio exterior es la certidumbre o la certeza que le puedes dar a la Totalmente. operación, ¿no? Sí, la parte legal. Entonces, eso creo que ha habido muchísimo empuje por parte de las instituciones educativas hacia ese tipo de capacitaciones, certificaciones, pero la industria la hemos visto muy dubitativa. Muy bien. No le están invirtiendo lo que se debería de invertir en ese tipo de proyectos, porque todavía tampoco tienen una línea de hacia dónde va el crecimiento o qué va a pasar, ¿no? Lo que vemos nosotros que es una seria amenaza es el que depende mucho la industria de los automóviles o del transporte, la industria coahuilense. Y es la que se va a ver ahorita más impactada o donde más incertidumbre puede haber. Entonces nos falta diversificar un poco más. Ese es el tema, la diversificación, Okay. el generar un poco más de resiliencia al cambio, porque esto va a generar muchísimas situaciones de oportunidad, pero hacia otros rubros. Y esto va a depender de qué tan fácil podemos cambiar la estrategia o cambiar el orientar hacia dónde vamos a desarrollar nuestra oferta como productores. Muy bien. Y la otra parte, eso es por parte de Coahuila, pero a nivel federal, bien lo comentabas, ha habido como un freno de mano, ¿no? Y por ciertas políticas que los gobiernos del sexenio anterior y de este sexenio que pues tiene poco todavía de haber comenzado, están implementando, están haciendo un cambio básicamente en la manera de percibir lo que deberá ser México, así particularmente, ¿no? Lo comentaba, no han soltado la parte del sector externo, del Tratado de Libre Comercio, que este movimiento, si lo tomamos como un movimiento de izquierda, en los 90s, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari se acercó a Estados Unidos y a Canadá para firmar el tratado, el Telecán, fue muy criticado. Y sin embargo, hoy, este mismo movimiento, pues renegoció el Telecán, ahora Temec, con el presidente López Obrador, y ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum está muy pegada con el tema, ¿no? Con Estados Unidos, no lo quiere soltar. Saben que la economía depende mucho del sector externo. ¿Ustedes qué han visto, César, desde ese lado, desde esa óptica del gobierno federal? ¿Qué les causa a ustedes en Data Labs como esta situación de decir, ¿le seguimos, no le seguimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando con esta situación? Lo que vemos y en cuanto se ha venido hasta las negociaciones con el gobierno de Donald Trump, es que se está rompiendo el pacto como lo conocíamos. Okay. O sea, la globalización per se o el modelo económico que pudimos vivir durante los 90s, los 2000s, va a cambiar. Porque, el famoso neoliberalismo. Así es, y la globalización como tal, pues empieza a haber ahora ya muchísima incertidumbre o desconfianza hacia otras economías con las que compartíamos pues cierta ideología o cierta manera de pensar. Muy bien. Entonces, ahora lo que va a pasar es que esa misma teoría política y económica que tiene el perfil del gobierno actual y del sexenio anterior, que va mucho al centralismo, pues no, ahora ya no depende de lo que dependía antes, que es una figura parecida a los 70s, 80s.
principios de los 80s, que a raíz del petróleo o del boom que tenía el precio del petróleo en esa década y de las líneas de crédito que tuvieron durante ese momento con las instituciones internacionales, pues bueno, pasó mucho que hubo flujo de efectivo. Exacto. Y ese flujo generó mucho consumo. El problema que no es una inversión, sino es un gasto. Entonces, cuando se acaba ese recurso, pues dependes netamente de esa fuente principal. Así es. Ahora lo mencionabas muy bien. Eso ha cambiado. Ahora ya el ingreso principal del gobierno, por así decirlo, de la federación, pues depende mucho de este comercio internacional que tenemos con América del Norte. Totalmente. Básicamente. Entonces, lo que nosotros vemos es que la capacidad institucional del gobierno ha sido mermada, ha sido disminuida. ¿Qué se nos presenta a nosotros y por qué seguimos interesados en trabajar en México e invertir en el norte? Pues es que ya digamos, cada quien va a crear sus reglas. Y eso viene a la regionalización ahora. Perfecto. Debemos sí pensar un poco fuera del concepto centralista. Muy bien. Porque las estrategias centrales no van enfocadas hacia los intereses del norte. No significa romper ningún pacto, significa voy a ver cuáles son mis ventajas y quiénes son mis vecinos más cercanos con los que yo pueda desarrollar esas ventajas, ¿no? Entonces, esa es nuestra tesis como Data Labs. Tener esa inversión privada en proyectos que en Coahuila puedan desarrollar mercado, en Texas principalmente. Porque esa relocalización, me estaba viendo alrededor, fueron 2 millones de empleos nuevos los que derivó en Estados Unidos esa relocalización. Ahora, Estados Unidos dejó de ser un país productor, un país industrial en la manufactura o en ciertos niveles, donde nuestro talento o donde el mexicano que está estudiando y que se está capacitando para cubrir esas demandas, cubre muy bien. El problema es que pues, no hay oportunidades de trabajo en México para esa industria, ¿no? Entonces, viene mucho robo de talento. Y eso pues también nos va a generar una problemática. Entonces, nuestra idea es atraer esa inversión en alguna parte de la cadena para que esas empresas mexicanas puedan salir adelante y puedan ser una oferta interesante donde haya, pues, en ese pacto comercial de certidumbre, podamos trabajar con el socio comercial, con el quinto PIB a nivel mundial hecho Estado, ¿no? Entonces, la oportunidad sigue siendo muy grande. Nos vamos a quitar de reglas porque también hemos notado eso. O sea, se están quitando ciertos candados o se están dejando muy abiertos. Ya en el tema de la industria eléctrica hay algunos cambios interesantes, por ejemplo, que ese es otro de los frenos más grandes. Sí, que se puso el sexenio pasado, ¿verdad? Porque eso no llegó, la cantidad de inversión a nearshoring no llegó por el tema energético. Eso puedo decir, Tesla es un claro ejemplo de por qué no va a suceder además en este plazo. Además de la recomposición geopolítica, ¿no? Del mundo. Así es, entonces... bien lo dices, hay mucha capacidad aquí para entrar al mercado de energía sustentable, hay mucha capacidad para entrar al mercado de diseño industrial, de maquila especializada, me gustaría llamarle, y pues creo que esa es una área de oportunidad que sí debemos de poner atención y entender todo lo que está sucediendo a nivel macro, pero creo que es momento de empezar a ver hacia adentro. A entendernos y a ver cómo podemos hacer esa simbiosis para trabajar hacia un mejor proyecto donde nuestros intereses pues sí se vean atendidos. Perfecto, César. Oye, ya para ir finalizando el podcast, este episodio, platícanos algo sobre la parte esta de las certificaciones. Si alguien que nos está escuchando tiene una empresa o está pensando en montar una empresa y tiene esta visión de querer exportar su producto, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? ¿Se puede acercar con ustedes? ¿Tiene que hacerlo a través de las cámaras?
¿Qué pueden hacer ellos? Podemos revisar nuestra propuesta y algo que nos gustaría platicarle a la comunidad industrial principalmente es que nosotros podemos asesorarlos y apoyarlos en entender cuáles son las oportunidades de su empresa. Okay. Lo que nosotros hacemos, y ese es algo de que alimenta nuestro proyecto, es que nosotros invitamos o integramos a especialistas o al valor que encontramos en la comunidad para desarrollar una estrategia conjunta que sea mucho más potente que la que yo solo te pueda ofrecer, ¿no? Entonces, si nosotros en este análisis que lo hacemos como si fuéramos a comprar tu empresa en México con un capital privado, pues podemos darte un detalle muy a detalle o muy puntual de qué es lo que te falta o de cómo puedes tú llegar a explorar ese mercado, integrarte y pues llegar al potencial de los miles de millones que están relocalizándose, ¿no? en la región. Okay. Y ahí es donde trabajamos mucho con las instituciones educativas, porque al final creemos que ese debe ser el canal de gestionar el talento, ¿no? De empezar a llevar a las aulas académicas toda la problemática que existe en la región, okay, para que con eso puedas tú certificarte, mejorar procesos, ser competitivo, ¿no? Que eso es lo que busca el mercado más grande del mundo. Y tú te has estado acercando mucho a las cámaras, por lo que sé. Sí. Has trabajado con algunas de las cámaras. Ellos puede ser también un medio para que ellos se puedan integrar, ¿no? Así es, sí. Yo no trabajo, soy socio de Canacintra Torreón. Es un área muy interesante porque conoces muchísimos perfiles industriales, conoces mucha gente. Claro. El tema de certificaciones también puedes encontrar ahí. Además del networking, que eso me parece genial, que es algo que vuelvo a lo mismo. Debemos de buscar integrarnos, debemos de empezar otra vez a platicar en este tipo de foros entre todas las áreas involucradas para diseñar una estrategia en conjunto, olvidándonos un poco de que pertenecemos a un país, sino pertenecemos a una región económicamente con un potencial muy grande. Perfecto. César, pues, oye, bien interesante, ¿no? Y bueno, pues si alguien que nos está escuchando, como comentaba, tiene una empresa y está pensando en este tema de exportar, pues pueden acercarse a César para que les apoye con esta cuestión de hacer un análisis muy puntual de lo que les haga falta y ayudarles, ¿verdad?, para integrarse a las cadenas de valor, a las cadenas productivas de estos sectores de exportación, ¿no? Porque mucha gente piensa que si mi empresa es muy chiquita, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo? Bueno, a lo mejor no tienes un producto como tal, pero te puedes integrar a una cadena productiva, ¿verdad? Así es, sí, es parte de... Es parte de... Muy bien, César, pues muchas gracias. Bueno, obviamente ya se la saben, los invitamos a que comenten sobre este tema en particular, si tienen alguna duda sobre el mismo, pueden a través de nosotros, pueden hacerle alguna pregunta a César si es que están interesados en el tema particular. Para el próximo capítulo, bueno, les tenemos una sorpresa, espero que sea de su agrado, no se las voy a platicar, ya el próximo jueves aquí tendremos una sorpresita ahí que estamos preparando. Agradecemos a César Sandoval su presencia en este programa y pues César, esperamos volver a vernos. Obviamente este tema da para mucho más y más con toda la cuestión que está pasando a través de la presidencia del señor Trump, ¿verdad? Toda esta incertidumbre que está moviendo los mercados y que pega de alguna manera incluso en la inversión. Acabamos de ver, antier creo que salió el indicador de la inversión extranjera directa del 2024 en México. Por un lado, el gobierno dice, se batió un récord en inversión extranjera directa. Por otro lado, hay quien dice, oye, sí, pero la nueva es la menor en los últimos 40 años. Sí, el 70% fue reinversión. Fue reinversión, exactamente. Y el otro, no sé, a lo mejor un 20% fue como capital. Transferencias entre empresas. Y la más pequeña fue la nueva. De hecho, en cifras, fue lo mismo que invirtieron en 1985. Exacto. Entonces, bueno, pues el tema está muy, muy interesante.
Muchas gracias, César, por estar. Muchas gracias y pues hasta al pendiente, cualquier duda estamos para ayudarlos y ir fomentando estos foros de comunicación. Gracias, César. Agradecemos también a José Luis Hernández, maestro, gracias, productor de este programa y quien también está en los controles. Y agradecemos a quienes nos siguen en este podcast Economía 101. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Saludos.